La reforma fiscal 2014 generó El más decreto daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograrlo. avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en los fanpages de Facebook, tanto de nuestra estación de radio, Nuestras Noticias Radio Mexicana 1300, al igual que el de Solo Negocios, que es facebook.com/solonegocios.mx. Y bueno, vamos a empezar el tema de hoy, política monetaria, inflación y las expectativas. El Banco de México toma su determinación de política monetaria este jueves, y en función de ello, pues obviamente hay que destacar lo que ocurre en el contexto. Antes, por la mañana del jueves, INEGI publicaba la inflación a primer quincena de marzo de 2022 con una ligera baja en el dato anualizado, en donde resulta que para la primer quincena de marzo la inflación queda en 0.48%, esto respecto a la quincena previa, y en su caso el dato anualizado queda en 7.29%, ligeramente abajo de la de el mes de febrero completo, anualizado también. En su caso, un año atrás fue de 0.53 quincenal y de 4.12% anual. Obviamente, destaca el escenario de que la inflación empezó a arreciar a partir de abril hacia septiembre a diciembre, otro rango importante, picando en diciembre propiamente, y en su caso ha venido menguando alrededor de ese dato de 7, llegó a 7.7, baja a 7.29, pero estamos en esos datos de los 7. El índice de precios subyacente, la parte no volátil, la parte presuntamente influenciable por la política monetaria, sube 0.35 quincenal, 6.68 anual, altísima la inflación subyacente. Y en su caso la no subyacente aumentó 0.86 quincenal, 9.10 anual. Al interior de la subyacente, mercancías y servicios son lo que lo integran. Las mercancías suben 0.49, que es la más presionante, los servicios 0.20. Y en la parte no subyacente, la parte volátil, los productos agropecuarios suben 0.24, realmente no mucho, pero los productos energéticos y tarifas fijadas por el gobierno suben 1.35 quincenal, bastante importante el alza. Con todo y el IEPS negativo que pudiera estar ejerciendo el gobierno, el IEPS subsidiado que pudiera estar ejerciendo el gobierno en el resto del país para efectos de subsidio. Eso sí, cuando se hace una comparativa de 10 años, esta no es la inflación de la primera quincena de marzo, no es la más alta de los últimos 10 años, es la tercera más alta. La más alta ocurre el año pasado, en 2021, cuando empiezan los albores de estos impactos inflacionarios, y luego, en segundo lugar, en 2013 con 0.52, para llegar a 0.48 en esta quincena primera de marzo 2022. Y luego tenemos el contexto de la comparativa subyacente y no subyacente. También en estas no destacan ser las más altas en los últimos 10 años. La subyacente, la inflación, de nuevo, que puede tener influencia por parte de la política monetaria, subió 0.86. La más alta había sido 1.36 en 2013 y 1.08 el año pasado. De nuevo, el año pasado ya empezaba para marzo presiones inflacionarias. Y luego, en la parte no subyacente, tampoco es la más alta, es la igual, bueno, sí es la más alta, pero igual que la del año pasado en 0.35. Los demás años fue más baja la parte no subyacente. En el gráfico destaca que la no subyacente tocó un piso y se quedó estancada. Esto es, había subido muchísimo para más o menos el mes de mayo del año pasado, bajó hacia junio, volvió a subir entre septiembre y octubre para picar a lo más alto en diciembre
y vuelve a bajar de diciembre a la fecha para llegar a un piso que hubiera sido la mensual de febrero y mantenerse relativamente estable en 15 días, que es prácticamente nada, ¿no? O sea, habrá que ver cómo viene la reacción posterior. Porque no es una época de cosechas importantes, porque no es una época sobre todo de estos ciclones, huracanes, y por lo tanto no se genera por temporales escasez en el sector agropecuario. Por otro lado, la parte energética, pues tenemos presiones importantes por parte de lo que es combustibles, en función del problema geopolítico que hay entre Rusia y Ucrania, y esto pudiera tener influencia. Pero como el gobierno federal mete el IEPS como subsidio, pues entonces se compensa esas altas. Sí hay crecimientos en los precios de combustibles y de otros hidrocarburos, pero no impactantes y por lo tanto estanca el crecimiento de la no subyacente. La subyacente, por su lado, sí va apuntalada con una ligera contención en este último dato. O sea, trae una perspectiva de crecimiento de más o menos 45 grados, o sea, bastante fuerte, acelerada, podríamos decir, y en el último dato, un ligero topecito, ¿no? Habrá que ver si estas alzas en tasas de interés de Banco de México están teniendo relevancia en la subyacente. Creo que no, y ahorita comento a fondo el por qué, pero en principio ahí se vería ese topecito. Y en la inflación general, vendría al alza hacia diciembre, baja ligeramente hacia enero, vuelve a subir hacia febrero y se aligera muy pequeñita la baja, pero ocurre para esa primera quincena de marzo. Esta es la información con la que cuenta Banco de México para tomar su decisión de política monetaria. Estos son los productos inflacionados. Los más inflacionados, el transporte aéreo, empiezan a haber compras para vacaciones de Semana Santa y obviamente sube hasta en 25%, cuesta el transporte aéreo más caro. Luego tenemos servicios turísticos en paquete, cebolla, gas doméstico LP, aguacate y por supuesto gasolina de bajo octanaje. Tanto el gas doméstico sube 3.74%, no mucho, pero quincenal, sí es importante. Y la gasolina sube 1.25%, la regular o la verde, ¿no? Le decimos. Y esto pues es mucho por el tema del subsidio, ¿no? Se supondría que hay subsidio en gas LP, no está habiendo subsidio en gas LP, con todo y la empresa esta pública que crearon en este gobierno, pues no está mejorando la estructura de precios del gas LP, ¿no? Por otro lado, en cuanto a productos a la baja, baja el chayote, baja el limón, papa y tubérculos, paquetes de internet, 7.79, baja fuerte, papaya y melón, ¿no? Esos son los productos que deflacionan. Y en su caso, por ciudades, tenemos a Mérida, Yucatán, a Iguala, Guerrero, Cuernavaca, Morelos y Atlacomulco, en el Estado de México, como las más inflacionadas, y La Paz, Baja California Sur, Monterrey, Nuevo León, Guatabampo, Sonora y Jácona, Michoacán, con las más deflacionadas. No están deflacionarias porque no bajan sus precios, no se van a torno negativo, pero suben lo menos en la estructura de diferentes ciudades que se tiene en el país. Entonces, bueno, pues hay el tema inflacionario, un contexto de presiones que destacan curiosamente contra la lógica de lo que ocurre a nivel global en materia de productos, pues más presiones en algunos asuntos estacionales como son las vacaciones, la elevación de costos por demanda de aviones, de paquetes turísticos, entre otros aspectos. Y luego, en segundo lugar, un nivel muy bajo, pero con aumentos en combustibles, ¿no? Que eso es la parte obvia, eso es lo que debería estar más estallado. Al menos en Estados Unidos ocurre y en otras partes del mundo. Claro, el gobierno aquí tomó la decisión de subsidiarnos la gasolina, pero se mantendrá el aspecto crítico de decidir si es lo ideal contener la inflación o contener la deuda pública o estos recortes presupuestarios que se pudieran dar eventualmente. ¿Por qué? Bueno, si por un lado contienes la inflación, como lo está haciendo el gobierno actual, pues obviamente ayudas a que la inflación se mantenga alrededor de estos rangos. No baja. O sea, los precios de gasolina no bajan con el subsidio, simplemente no suben en la dimensión que a precios internacionales de mercado deberían de subir. Por lo tanto, pues es una ayuda para mantener las cosas como están y no para mejorarlas, por un lado. Por otro lado, el sacrificio de hasta, en base a los datos actuales de petróleo,
500,000 millones de pesos que se pueda gastar el gobierno federal en ese subsidio IEPS, que es más o menos el 8%, 9% del presupuesto gubernamental de este 2022, pues la pregunta es qué va a pasar con ese vacío de recursos, ¿no? Pues deuda pública, que sería lo lógico, o recortes presupuestarios, que es lo normal y no lo lógico. Normalmente los gobiernos prefieren primero recortar presupuesto que endeudarse, y aquí va a ser la muestra, ¿no? Yo dudo que políticamente el presidente López Obrador quiera desdecirse del planteamiento de deuda pública y en su caso provoque un incremento en la deuda. Lo que va a hacer es recortar presupuesto. ¿En qué va a recortar? Bueno, pues ya inauguró el aeropuerto, puede recortar el aeropuerto porque como no se terminó, pues obviamente puede meterle ahí pues algo de recorte y postergar más su conclusión, ¿no? O el Tren Maya con los asuntos estos ambientales y decir, sí, lo vamos a revisar y contienen gasto, ¿no? O el de Dos Bocas, que pues ese va para largo, ¿no? Está el tren transísmico, que se veía como una obra fundamental para la estructura de comercio exterior del país y el crecimiento y desarrollo de las zonas sureñas del país como Oaxaca y Chiapas y Guerrero en cierto alcance. Y bueno, pues eso también podría haberse congelado. Y en últimas, pues también obviamente presupuesto asignado a sus secretarías, ¿no? Por ejemplo, programas que se tengan para vinculación empresarial entre naciones en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Turismo, para exaltar las actividades turísticas del país y dejar, o sea, que solito se venda por su reconocimiento global y no porque se hagan esfuerzos para venderlo mejor. Por ahí vendrán los recortes, ¿no? Pero todo depende de que las cosas se queden como están entre Rusia y Ucrania y el asunto de combustibles global, porque si se acrecenta la problemática, entonces requeriremos más subsidio IEPS o no dar subsidio IEPS y permitir que la inflación se dispare. Y en su caso eso ya provocaría pues ya en las necesidades de otro tipo de temas. Encima de todo esto, el SAT hace unas horas decía que reconoce la posibilidad de que pudiéramos llegar a un escenario donde no se recaude lo que se tenía esperado, porque este contexto global no permita el crecimiento económico nacional. Pues sí, pero también no, en función de, bueno, hasta qué punto se pueden ejercer políticas públicas que no se están ejerciendo para incidir en que sí se acelere el crecimiento y aprovechar las oportunidades que arrojan las crisis, ¿no? Eso, pues mejor ni hablamos, es echarle demasiado coco y no tiene caso perder el tiempo en ello aparentemente, ¿no? Pero la inflación presionada, voy a hacer corte comercial y regresamos ahora sí con la decisión de Banco de México y el análisis que le puedo brindar de mi parte. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. El mundo cambia. La economía y los negocios evolucionan, y en medio de esa transformación, los financieros logramos que las empresas sigan creciendo. Enfrentamos ambientes de negocios altamente competitivos. Guiamos con éxito la transformación digital de nuestras organizaciones. Reaccionamos con agilidad ante la incertidumbre en los mercados. Invertimos en nuevos proyectos. Desarrollamos alianzas estratégicas. Nos anticipamos a los riesgos. Estos son solo algunos desafíos que los financieros enfrentamos a diario. ¿Por qué hacerlo solos? Asóciate al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas IMEF, en donde podrás generar nuevas alianzas, crecer tu red de contactos y encontrar nuevas oportunidades de negocio con nuestros más de 1,600 asociados a nivel nacional. Actualizarte y estar al día en los principales temas económicos y financieros a través de más de 200 eventos anuales y nuestros comités técnicos especializados, donde invitamos a destacados ponentes nacionales y extranjeros. Enterarte de los avances y las tendencias económico-financieras en México y el mundo y cómo se aplican en la empresa a través de nuestras investigaciones en diversos temas de negocios. Fortalecer tu liderazgo con la información y el conocimiento que te brindan nuestras publicaciones especializadas. Los asociados del IMEF forman parte de un cuerpo profesional y técnico que contribuye a fortalecer el ámbito de los negocios, aporta al desarrollo competitivo de los ejecutivos de finanzas y profundiza en la profesionalización de las empresas y entidades del país. IMEF, más de 57 años acompañando a los líderes financieros de México. ¡Asóciate ya!
Y bien, continuamos en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues ahora sí comentemos lo que dice el Banco de México en su determinación que corresponde a esta sesión del 24 de marzo, en donde la resolución es subir 50 puntos base la tasa objetivo de interés interbancaria hacia 6.50%. Estaba en 6, el planteamiento era que fuera a subir, no que pudiera bajar o quedarse, y la discusión era entre expectativas entre 25 y hasta 50 puntos base. Y esto pues entra en vigor mañana, ¿no? En México, recordemos, procedimentalmente, las determinaciones gubernamentales, lo común es que entren al día siguiente en vigor, luego de su publicación. Lo cierto es que hasta mañana se va a publicar el movimiento de tasa en DOF, pero lo cierto es que se publica en portal de Banco de México, se hace legal y entra en vigor el 25. Bueno, ¿qué dice el banco para tomar esta determinación? Primero, que los indicadores disponibles indican a una moderación de la actividad económica a nivel mundial en este primer trimestre. O sea, cada vez vemos más indicadores que señalan que viene para abajo la economía. No en recesión, simplemente que la recuperación, posiblemente citada a partir del criterio de la pospandemia, que todavía estamos en pandemia, no podemos llamarle pospandemia de manera tajante, pero bueno, pues a este escenario de la recesión 2020 y la recuperación 2021, bueno, pues la recuperación 2022 empieza a menguarse a nivel global. Obviamente hay muchas razones para ello, no solo es el tema de la pandemia. La inflación global sigue aumentando. Se presionan por cuellos de botella por elevados precios de alimentos y energéticos, fundamentalmente. Cuellos de botella, ¿cuáles? Semiconductores, logística, etcétera, que está provocando problemas entre China y Estados Unidos fundamentalmente, pero también el resto del mundo, y empleo en Estados Unidos que se llena, se recupera empleo, pero falta mano de obra, y entonces todo ello trae consigo cuellos de botella. Por la parte de alimentos y energéticos, Rusia-Ucrania. No hay mayor explicación, no hay mayor que rascarle, son fundamentalmente los elementos o el elemento que está provocando la problemática. En materia alimentaria, por algunos granos como el trigo, entre otros, que produce de importancia a Rusia, no una importancia letal, pero sí acorta el suministro global de ese tipo de producto y esa escasez provoca elevación en sus precios. 2, combustibles, obviamente. Rusia aporta petróleo, Rusia aporta gas, y si se acorta o disminuye o se entorpece la tramitología de la adquisición de gas, como ayer anunciaba el gobierno de Rusia, que nada más se van a permitir la compra de gas en rublos, su moneda, no en dólares como es la costumbre, o en bitcoins, lo cual trae otro escenario de especulación exuberante. Bueno, pues ahí esa es su decisión y entorpecerá más el contexto global. O sea, básicamente están jugando luchitas, ¿no? Medio patético, pero sí, así le juegan los políticos. La inflación global sube entonces, y entonces obviamente la reducción del estímulo global monetario que se da desde la pandemia, desde 2020, pues es un hecho, ¿no? O sea, ya no hay más que podamos sostener ese estímulo de tasa cero o tasas bajísimas o impresión de liquidez, o sea, impresión de billetes, aportación de liquidez en compra de bonos del tesoro o de otro tipo de instrumentos gubernamentales. Y bueno, pues así las cosas, se aprietan los escenarios de tasas de interés, aumentan, el dólar se fortalece y en su caso hay una mayor aversión al riesgo por el conflicto geopolítico Rusia-Ucrania, ¿no? Ese es como el contexto global. En Estados Unidos, su última decisión fue subir no solo 25 puntos base su tasa, sino señalar que vienen incrementos adicionales. Y además, que tienen el mando para mover el ritmo de la postura o de las determinaciones de política monetaria ante los riesgos que le impidan lograr sus cometidos, sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Estabilidad en la capacidad adquisitiva de los estadounidenses, crecimiento económico y máximo empleo. Ambos. Recordemos, en México nada más se tiene la capacidad adquisitiva de los mexicanos a tarea de Banco de México. La parte de crecimiento y de máximo empleo no es tarea de Banco de México, es tarea en todo caso fiscal o propia del sector privado. Hay mil razones teóricas para comprender por qué una y otra, pero el punto es que así es. La FED tiene las dos, México solo tiene una. Ahora, la FED toma esta determinación y dice, mi tarea no puede verse interrumpida
por los acontecimientos, tomaré todas las decisiones que se necesiten para que cumpla mis objetivos. E ilustró, como lo decíamos la semana pasada, todo este panel de expectativas en donde claramente se ve que este año van a subir entre 4 y 6 y 8 veces la tasa de interés, media de 6, objetivo 2.5% al techo, o sea, lo máximo, y eso implicaría pues desde 0.25 hasta 2.5, 2.4 es realmente la meta, pero 2.5 cerrémosle, pues estamos hablando de un escenario de 225 puntos base. O sea, es un trancazote en una nación en vías de desarrollo, ¿no? En vías desarrolladas, perdón. O sea, ya una nación desarrollada. Es un golpe fortísimo, es una elevación de tasas de costo de dinero de tarjeta de crédito en Estados Unidos. Ese contexto lo habíamos señalado desde la semana pasada que hablábamos de este tema, junto con lo que fue esta semana en coyuntura, con Ricardo Chávez Carvajal en el noticiero, señalábamos precisamente, ¿no? Ese contexto trae consigo un escenario de presión a Banco de México para que la decisión del jueves 24 fuera fuerte, firme, unánime incluso. Y así fue. ¿Qué más señala el Banco de México para llegar a su determinación? Un amplio número de economías emergentes continúan incrementando a sus tasas de referencia. Sí, a nivel global las tasas están subiendo. Entre los riesgos se encuentran un escenario de temas de pandemia, o sea, que continúen las cuarentenas obligadas por la pandemia, la prolongación de presiones inflacionarias, agravamiento de tensiones geopolíticas y ajustes a condiciones monetarias y financieras, ¿no? ¿Qué significan? Más cuarentenas, en tema de pandemia, presiones inflacionarias extendidas en función de que no se pueda acrecentar la capacidad instalada de aquellos centros de suministro que traen la creación de estos cuellos de botella. O sea, una empresa que hace semiconductores no es fácil ponerla, requiere demasiada tecnología e ingeniería y mucho tiempo de su proceso de instalación y echada a andar, ¿no? Es muy similar a una refinería. Y en esa lógica, pues sucede que apuntalaríamos a un escenario donde, pues, si no hay esencialmente una contención inflacionaria porque crezca esa capacidad instalada, pues las presiones inflacionarias van a seguir. Y ahí está en la balanza de riesgos, ¿no? Agravamiento de tensiones políticas, digo, si se quedan como están, pues ahí se mantienen, pero la cuestión es de que, hoy lo decía Joe Biden, si Rusia empieza a usar armas químicas, nos metemos. Y entonces ahí están las amenazas de uno contra otro, y mientras de palabrería no pase, pues no pasa nada. Pero el problema es cuando pase a las acciones y eso traiga conflictos económicos como consecuencia, obviamente, después de la desgracia humana que provoca ese tipo de tensiones. Y los ajustes a las condiciones monetarias y financieras que provocan estos anteriores, que implican básicamente alza en tasas, presiones en costo de dinero y contención eventualmente del mercado de acercarse a los bancos para pedir prestado. Ese es el riesgo, ¿no? En mercados financieros nacionales el tipo de cambio se apreció ligeramente con algunos episodios de volatilidad por el hecho del fortalecimiento del dólar. Y las tasas de interés aumentaron en línea con lo observado a nivel global. Los indicadores disponibles sugieren que la reactivación económica podría haberse reanudado a inicios de 2022, después del impasse nacional de tercer trimestre y cuarto trimestre, o sea, tercer trimestre negativo, cuarto trimestre cero. Pues, aparentemente, aunque en enero nosotros en IMEF planteamos que había una ligera contención, febrero aparentemente muestra una reacción, ¿no? Ya por YOAE, por otros indicadores propios del mes de febrero, etcétera. Incluso el mismo indicador IMEF de febrero, ¿no? El entorno es incierto, con muchas condiciones de holgura y anticipa que haya menores condiciones de holgura al trimestre previo. Digo, como que pues, ya no hay más sorpresas, ¿no? Guerra, pandemia y desastre político y demás, pues eso es lo malo, ¿no? Ojalá nos caiga un asteroide o algo, ¿no? En fin, a los choques que han afectado la inflación a lo largo de la emergencia sanitaria se añaden las presiones derivadas del conflicto geopolítico. Hay que dedicarle un espacio a ello, ¿no? De esa forma, en la primera quincena de marzo, la inflación general y subyacente registraron tasas de 7.29 y 6.68 y se vuelven a incrementar a mediano plazo las expectativas y en su caso a largo plazo se mantienen altas. O sea, suben expectativas de corto plazo,
siguen subiendo, pero ligero, las de mediano, y las de largo plazo se mantienen altas, ¿no? Ante todo esto, la balanza de riesgos pues, plantea al alza persistencia en la inflación subyacente, presiones inflacionarias externas, mayor presión en los precios agropecuarios, depreciación cambiaria y precios en los costos. A la baja, intensidad de conflicto bélico, al parecer no viene mucho al respecto, mayor a lo esperado efecto mayor a lo esperado de la brecha negativa de producto, precios energéticos menores a lo previsto, apreciación cambiaria y bueno, pues en el balance todo esto lleva al Banco de México a tomar su determinación por unanimidad, evaluando la magnitud y diversidad de estos choques y el riesgo de contaminación de expectativas de mediano y largo plazos, y en su caso, tomando en consideración los retos de apretamiento de las condiciones monetarias y financieras, el entorno de acentuada incertidumbre y las mayores presiones inflacionarias asociadas con el conflicto geopolítico, por unanimidad se toma la decisión de subir 50 puntos base la tasa de interés a 6.5%. Con ello, la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a la meta de 3% en el horizonte de pronóstico. Y cambia su pronóstico, ya nada más para terminar antes del corte, cambia su pronóstico. Inflación cierra 7% 2021, cierra 5.5% 2022. No es hasta el segundo trimestre de 2023 que logra estar dentro de meta en 3.4% y realmente llegar a meta de 3% hasta el primer trimestre de 2024. Así que se empuja hacia adelante los mejores escenarios. Difícil la situación, voy a profundizar en esto más adelante, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Hola, soy Ernesto Sepúlveda Villarreal, presidente del Comité Técnico del Indicador IMEF. Hemos notado que a pesar de haber comenzado a publicar el Indicador IMEF hace más de 15 años, muchas personas no lo conocen, incluyendo miembros del propio instituto. Por tal motivo, hoy responderé las 7 preguntas más frecuentes sobre esta importante herramienta. Es un indicador cualitativo diseñado para medir cambios en el sentido de la actividad económica mexicana en el corto plazo. Tiene 2 índices, uno para el sector manufacturero y el otro para el sector no manufacturero. Lo construimos con base en una encuesta mensual que recaba la opinión empresarial sobre 5 variables: nuevos pedidos, producción, empleo, oportunidad en la entrega de productos o servicios e inventarios. El indicador IMEF está basado en la metodología que usa el Instituto para la Gestión de Suministros en Estados Unidos para calcular su índice de gerentes de compras. El indicador IMEF es el único indicador de opinión empresarial en México, producido por el sector privado, que cuenta con la asistencia técnica del INEGI. ¿Cómo se interpreta el indicador IMEF? En esta gráfica puede verse que el indicador IMEF varía entre 0 y 100 puntos, donde 50 puntos es el umbral que distingue entre la zona de expansión y de contracción. De esta manera, una cifra mayor a los 50 puntos sugiere una expansión de la actividad económica y una cifra menor a los 50 puntos anticipa una contracción. El indicador IMEF puede orientarnos sobre el sentido de la actividad económica, pero no sobre la magnitud precisa de los cambios. Aquí quiero enfatizar que el IMEF, con sus propios recursos, realiza mes con mes todas las operaciones que permiten calcular y publicar el indicador. Asimismo, a fin de cada mes, el Comité Técnico del Indicador IMEF, formado por una veintena de expertos del sector privado, público y académico, se reúne para interpretar los resultados del indicador y analizar la coyuntura económica.
El indicador permite anticipar con oportunidad puntos de giro de la actividad económica, como sucedió con el inicio y el término de la recesión del año 2009. Por ello, importantes instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales le dan seguimiento continuo. Asimismo, el indicador IMEF resulta muy atractivo para los inversionistas interesados en nuestro país. Naturalmente, el indicador IMEF complementa otros indicadores de la actividad económica que se publican en este país. El primer día hábil de cada mes, el IMEF publica el boletín de prensa con las cifras del indicador y una síntesis del análisis de la coyuntura económica, elaborado por su comité técnico en la propia página del indicador IMEF. Asimismo, las cifras del indicador IMEF se transmiten en los principales medios financieros mundiales como Bloomberg, Reuters y Forbes. También se difunden en los diarios locales como El Economista, El Universal, Excelsior, Milenio, El Financiero y la revista IMEF, entre otros. Además, producimos una cápsula mensual para Grupo Radio Fórmula y convocamos a 3 ruedas de prensa por año a inicios de abril, julio y octubre, en las que comentamos los principales eventos económicos del trimestre previo. Aquí quiero señalar que todas las empresas ubicadas en territorio nacional pueden responder la encuesta del indicador IMEF sin importar su actividad, giro o tamaño. Sin embargo, solo una persona por empresa debe contestar la encuesta. Además, quien lo haga debe conocer bien la operación de la empresa. Idealmente debe ser él o la directora general o alguien cercano a ellos. Para participar, el primer paso es completar el registro en la página del indicador que aparece ahora en su pantalla. Normalmente damos respuesta a las solicitudes en un día hábil. Una vez aprobado el registro, cada mes recibirá un correo electrónico con un enlace para contestar la encuesta. Esto no le tomará más de 2 minutos. Su participación es fundamental. Con gusto resolveremos sus dudas. Puede escribirnos a indicadorimef@imef.org.mx. Muchas gracias por escucharme y esperamos contar con su valiosa participación muy pronto. Hasta luego. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio. Bueno, pues ahora vamos a continuar comentando acerca de estas vicisitudes en cuanto a la posición de Banco de México y en particular sus pronósticos. Ya señalaba yo algunos puntos sobre esto, pero en particular, bueno, pues encontrábamos las siguientes perspectivas de tendencia. Vamos, lo que hace es empujar hacia adelante el momento de recuperación de la actividad económica y en su caso obviamente de la inflación hacia la convergencia de 3%, pero de la siguiente forma es como lo prevé que ocurriría. Estos por trimestres en el año 2022, 2023 y el arranque de 2024. Para el cierre de 2021 quedamos con una inflación de 7% en el trimestre número 4. La inflación de diciembre fue más alta, 7.7%. Para enero tuvimos una inflación que decae un poco, luego vuelve a subir en febrero y ahora para la primera quincena de marzo baja ligeramente. Bien, la inflación para el primer trimestre se pronostica entonces en 7.2%. Para el segundo trimestre, abril, mayo, junio, bajaría hacia 6.9% en la expectativa y con esta noción ceteris paribus de que no pase nada más extraordinario como si ha estado pasando cosas, ¿no? Y luego el tercer trimestre 6.1% y luego al cuarto trimestre 5.5%. Bien, en esa lógica es como se esperaría que se movilice la inflación en los siguientes meses. 5.5 de cierre 2022, obviamente por encima del rango de la meta. La meta es 3%, el rango es más un punto porcentual o uno hacia abajo, así que de 2 a 4% estamos en meta.
¿Qué pasa en el año 2022? Bueno, en el 2023, perdón, primer trimestre se esperaría un promedio de 4.5%, segundo trimestre 3.4%, y ahí ya tendríamos acceso a la ubicación de rango, y luego ya tercer trimestre 3.2%, cuarto trimestre 3.1%, y en su caso, perdón, 3.2 para el cuarto trimestre de 2022, y en su caso, pues bajaría todavía más hacia pues el escenario planteado, ¿no? De rango pleno en la meta de 3.1% en el primer trimestre de 2024. Entonces, esa es la expectativa que tienen. Ahora, una de las partes más relevantes es la inflación subyacente, la inflación no volátil, la inflación de mercancías y de servicios, que de siempre hemos tenido la condicionante de que es una inflación que se genera en el entorno de, vamos a decirlo así, en el entorno de un contexto con más, o con una proporción muy grande de productos importados, ¿no? La balanza comercial lo destaca, normalmente tenemos un déficit comercial, y pues hablando de inflaciones al consumidor, una proporción importante de la balanza comercial son productos finales que se importan, mercancías finales, y esas marcan esa pauta de concebir a nuestro consumo en México pues como uno donde una parte es comprada de productos mexicanos y otra parte es comprada de productos extranjeros. La parte comprada de productos extranjeros trae consigo el hecho de que no necesariamente se va a ajustar por la política monetaria del Banco de México, porque al final del día es importada, trae sus consecuencias e inherencias propias de su origen, obviamente de lo más es de Estados Unidos, pero vienen también cosas de otros países, y lo mismo le está pasando a Estados Unidos. El mismo gobierno lo reconoce, hay una parte que no puede tener control ni influencia en esa inflación porque es productos importados, muchos vienen de China, otros de Europa y de México, por supuesto, que también exportamos inflacionado, y entonces, bueno, esa conferencia provoca ese escenario de saber que una parte de la parte subyacente no la puedes controlar, no la puedes influenciar. Sin embargo, bueno, también se tienen seguimientos al respecto. En fin, el cierre del cuarto trimestre del 2021 se espera que la inflación, bueno, cerró más bien en hechos en 5.6%. Para el primer trimestre de este año cerraría en 6.5%, muy por arriba de meta, 3 más menos 1, ya sabemos. Luego acercarnos a 6.7%, elevándose para el segundo trimestre, y luego volviendo hacia abajo, hacia el tercer trimestre a 5.9% y llegar al cuarto trimestre a 5.2%. Y de igual forma que la inflación general, 4.1% al primer trimestre de 2023 y 3.4% convergencia de meta en rango, 3.4% segundo trimestre de 2023, y hasta entonces que podemos alcanzar ese hito. De nuevo, tercer trimestre 3.1%, cuarto trimestre 3.1% y finalmente llegar a la meta, ahí sí plena, 3%, hasta el primer trimestre de 2024. Esos son los pronósticos que está afianzando el Banco de México. De igual forma, creo yo que la Fed, en donde sus pronósticos son mucho más agresivos que el texto de su comunicado, o firmes, si se quiere la palabra, pues eso quieren decir. El hecho de empujar 1, 2, 3 trimestres más convergencia habla básicamente de una posición delicada que requiere una atención especial y que no va a haber forma alguna de resolver más que con las alzas de tasa, con la parcialidad que estas pueden provocar en la inflación subyacente y en la parte correspondiente a Producto Nacional, a Servicio Nacional plenamente, pero a Producto Nacional. Porque, ojo aquí, muchos de los equipos, este servicio Zoom que estoy usando para transmitir este programa, o de los diferentes servicios que usamos en los streamings y demás, esos precios, aunque se muevan hacia arriba, y pasó un poco en este año porque nos cobraron el IVA que impuso el SAT, pero esos precios son precios que vienen de fuera. Y esos precios no se contabilizan en inflación porque no es un producto consumido en una operación mexicana. O sea, yo no le pago a una empresa mexicana por ese producto, ojo, depende, y entonces ese alza de precio que pudiera sufrir ese producto o ese servicio más bien extranjero, pues no tendría impacto en la inflación.
Hay paquetes que están haciendo las empresas, los carriers de celulares y las empresas telefónicas, en donde te incluyen algunos de los streamings o estos servicios. Ahí sí, porque nacionaliza, digamos, el producto, la mercancía, y ya lo vende y lo factura en empresa mexicana. Y sus movimientos de precio ahí sí tienen impacto en la inflación. Pero en la parte de pago directo al extranjero, como por ejemplo, de nuevo, yo lo hago a Zoom para hacer estos programas, eso no contabiliza para inflación. Entonces, en la parte subyacente, que son mercancías y servicios, tienes servicios nacionales netamente y productos en donde una parte son importados legalmente y luego revendidos en México y otra parte son nacionales. Aquellos productos nacionales son a los que va dirigido enfáticamente, y a los servicios nacionales, por supuesto, la política monetaria. A los productos que vienen importados es muy difícil que la política monetaria les impacte. ¿Por qué? Porque el comprador o el importador de esas mercancías las importa a un precio y lo mínimo que puede cobrarte es ese precio. Si no te los está regalando, está entrando en pérdida y no, nadie va a hacer eso. Todavía encima le subirán un margen de ganancia. Entonces, en esa lógica, a esos productos importados, en esa parte subyacente no hay mucho que hacer. Y luego la otra parte, la no subyacente, tampoco hay mucho que hacer, porque tenemos productos agropecuarios, ya productos energéticos y tarifas de gobierno. En los agropecuarios, realmente la influencia de la política monetaria no pega tan fuerte, porque o son empresas demasiado grandes, incluso presuntamente oligopólicas en algunos alcances, y bueno, pues cuando tienes poder de mercado no importa la tasa monetaria, y por otro lado son empresas demasiado chicas, negocios, vamos, ¿cómo se llaman? Sectores agrícolas demasiado pequeños, que su operación es en efectivo. Y la tasa de política monetaria es una tasa sobre el sistema financiero. Entonces tampoco hay efectos reales, ¿sí? Y en el caso de energéticos y gobierno, pues al final del día el gobierno cobrará con lo que quiera recaudar. Y por ejemplo, el gobierno federal en esta ocasión, igual que el de 2008 y 2009, aporta un subsidio a la gasolina en JEPS y disminuye el impacto de alzas. Pero no le va a rendir todo el año. O sea, las estimaciones son demasiado agresivas en función de que las cosas se queden como están. O sea, $100 el barril, se van a gastar 500,000 millones de pesos, poco menos del 10% del presupuesto federal, en darnos un subsidio a la gasolina. Y más cuando se critica cómo se analiza la estructura de cómo se consume la gasolina del país, pues son las clases medias y altas las que más combustible gastan. O sea, son las que mejor se verían beneficiadas por este subsidio. Si subiera el petróleo, si se escalara la problemática geopolítica en Rusia y Ucrania, entonces básicamente pues estaríamos en el escenario donde simple y sencillamente ya no habría cavidad de que el gobierno pueda seguir subsidiando, o tendría que entrar en un endeudamiento para subsidiar gasolina, que yo creo que en la perspectiva política sería más criticable que haber apoyado a las empresas en 2020, pero pues bueno, eso lo veremos. El punto es que en las no subyacentes es muy difícil que la política monetaria permee efectos, y en su caso, bueno, pues esto traiga consigo que está acotado el terreno para el Banco de México para atacarla. Y en función a ello plantea este escenario. Pero también este escenario está planteado en función a la balanza de riesgos descrita hace unos minutos, y en particular a que no se escale la problemática A de la pandemia, o sea, que si vienen cuarentenas de nueva cuenta regionalizadas, sean acotadas y bien administradas para que rápidamente salgamos de la problemática, y B, enfáticamente el tema geopolítico entre Rusia y Ucrania, que puede acrecentar la problemática global conforme más se prolongue o se escale incluso. Entonces, tomando en cuenta que eso no pase, o sea, que no se agrave la pandemia, que no se agrave el escenario geopolítico, es como estos pronósticos y este planteamiento del Banco de México podrán pues, ser asertivos hacia la meta relevante. En fin, esa es la temática que tiene el comunicado del Banco de México y la determinación que hace hoy. ¿Qué impactos tendrá? Vamos a platicar de ello más adelante, perdón, en unos minutos aquí en Solo Negocios. No se vayan, continúe sintonizando, en sintonía con nosotros. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas es una asociación civil sin fines de lucro que convoca y agrupa a los más importantes exponentes del sector financiero mexicano. Somos un organismo reconocido a nivel nacional e internacional.
Actualmente contamos con más de 1,600 socios, entre los que se encuentran presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionales independientes y directores académicos. El objetivo del instituto es contribuir al mejoramiento profesional y humano de sus asociados, favoreciendo así el desarrollo de la economía y de la sociedad en general. El IMEF es una de las ventajas claves para mantenernos como profesionales siempre a la vanguardia. Los comités técnicos son un elemento fundamental en el desarrollo profesional de todos nosotros como ejecutivos de finanzas. A través de más de 200 eventos anuales a nivel nacional, nuestros socios tienen espacios idóneos para actualizarse e intercambiar conocimientos y experiencias con destacados ponentes nacionales y extranjeros. Pertenecer al IMEF me ha permitido conocer temas y mantenerme actualizado sobre todo lo que necesito para mi actividad diaria, además de hacer grandes amigos, ampliar mi red de contactos y por supuesto también hacer más negocios. Que es un lugar, IMEF es un lugar donde se pueden desarrollar profesional y personalmente. Las actividades de la Fundación de Investigación IMEF impulsan la generación de conocimiento y la innovación financiera. Le invitaría a los ejecutivos financieros que entraran en el IMEF porque es un instituto que les va a dar mucho valor profesional. Los conocimientos y la gente con la que vamos a relacionarnos, los vamos a estar actualizados en la información, en lo que se tenga en cuanto a cuestiones de finanzas y otras cosas más. Ser socio IMEF te permite acceder a diversas publicaciones como la revista IMEF, la revista mexicana de Economía y Finanzas e investigaciones de especialistas en temas económicos, financieros y de negocios. Te invito a ti, ejecutivo de finanzas, que estás pensando en formar parte de nuestro instituto, a que te unas en nuestro círculo. Asociarse al IMEF es sinónimo de capacitarse más y más y más en este mundo cambiante de las finanzas públicas. Asimismo, nuestros socios reciben mensualmente información clave para la toma de decisiones a través de los resultados del indicador IMEF y del reporte de perspectivas económicas. Es una institución de gran nivel en donde realmente puedes conocer o tienes relaciones con gente que pertenece a todos los ramos de la economía y las finanzas. Creo que el beneficio de pertenecer a una organización como el IMEF, no importando la edad o la profesión que tengamos, es inmensa, por todo lo que podemos compartir y aprender dentro del instituto. Ser socio IMEF te da la oportunidad de formar vínculos personales y profesionales con ejecutivos de alto nivel, además de reconocimiento y prestigio como miembro de una organización financiera líder en el país. Y llegamos al último segmento de Solo Negocios Radio, platicando de Banco de México y de esta decisión de política monetaria llevada a cabo el jueves 24. De nuevo, sube 50 puntos base. ¿Qué va a pasar? Efectos inmediatos, veremos la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días. Subirá en la mínima dimensión de 50 puntos base. Ojo, la TIE que sube Banco de México, la tasa de referencia, le decimos normalmente, es de un día. Entonces esa quedó en 6.50. La TIE 28, que es de 28 días, subirá en una ligera dimensión mayor. Ese aumento usted lo podría haber reflejado en las tasas de interés que le cobra su tarjeta de crédito como ejemplo directo, porque su tarjeta de crédito la tiene contratada en un escenario donde te hablan de TIE 28 más X puntos. Y esos puntos muchas veces la gente lo puede concebir como que es la ganancia del banco. Pues, si te cobran una TIE 28 de 6.52, vamos a decir, y suba, no sé, 15 puntos, pues andas ahí en 21.52, pues relativamente es una tasa baja para una tarjeta de crédito. De repente hay tasas de interés en tarjeta de crédito que se van hasta 120%. Y es común, está mal, pero es común.
Sin embargo, no es esa la ganancia. El problema que esas tasas están referidas en esa estructura es en función de lo que es el enfrentamiento de riesgo de la institución financiera, otros elementos de costo administrativo para básicamente administrar el negocio que corresponde de este escenario o de esta facilitación de préstamos por medio de tarjeta de crédito u otro tipo de financiamientos, y finalmente sí hay un concepto de ganancia. Pero el tema de riesgo es bien importante. Los bancos más consolidados, los más grandes normalmente, y a sus clientes más sólidos financieramente, no que liquidan las deudas de manera total, sobre todo las de tarjeta de crédito al plazo, sino que su flujo de ingresos demostrado en estados financieros es muy estable y da confianza de que sí te va a pagar, básicamente ese es el escenario, se les ofrecen las tasas más bajas. Y obviamente, pues a quienes no revistan esas condiciones, pues se verán en tasas intermedias. Pero las tasas más altas, ¿qué está pasando? Y no estoy hablando de los bancos que prestan de una manera usurera y demás, no. Tasas, por ejemplo, en fintechs. Hoy en día hay muchas ofertas de tarjetas de crédito en el internet, en redes sociales, y ofrecen tasas altísimas, pero también límites de crédito muy pequeños. Esas entidades realmente están constituidas con un enfoque de mercado o muy jóvenes, en donde apenas están entrando a trabajar y empezando su proceso de formalización, o ya más grandes, pero empezando su proceso de formalización, o de recuperación de crédito. Muchas de ellas ni siquiera revisan buró de crédito de manera tajante, o si lo hacen, no atienden a negativas, más allá de que, pues obviamente, si no estás pagando y no quieres pagar, pues ahí sí no te van a dar ningún crédito. Pero si tú ya tienes resuelto créditos pasados que quedaste mal o cosas de ese tipo, sí te dan estas tarjetas, estas fintechs, pero a tasas muy altas. Y el ánimo de estas es que te adiestres al control administrativo de usarlas de flujo y no usarlas de crédito. Y usarlas de flujo tiene básicamente el vínculo específico de gastar el saldo que tienes en la tarjeta, o sea, de 5,000 pesos en el mes y liquidarlo al mes siguiente, o liquidar un poco menos, pero que ese margen de balance que queda y del que te cobran efectivamente intereses sea muy pequeño y nada más como una especie de juego que le das a la financiera para ganar algo de dinero sobre los intereses. Pero en realidad lo que tú quieres es manejar, es limpiar tu buró de crédito o acrecentar tu existencia en buró de crédito como joven que acaba de empezar su vida laboral o productiva. Y en su caso, bueno, pues de esa forma afianzar buró de crédito para acceder a tasas intermedias. Pensar en endeudarse con ese tipo de tasas arriba de 40%, arriba de 50% y dejarlo a largo plazo es una locura. Es así un sin propósito y es involucrarse en más conflicto innecesario, ¿no? Entonces, en esa lógica es como va a permear este impacto de alza de tasa, que sube 50 puntos base y va a provocar impactos hacia adelante. Ahora, ¿qué hace también el sistema financiero? Medir la tasa de impagos, la tasa de riesgo de que no te vayan a pagar. Y esa se ha encontrado relativamente estable incluso durante la pandemia. Uno, porque los bancos cerraron la llave del crédito. Eso es un hecho, en la parte empresarial sobre todo. Dos, ciertamente hubo programas limitados y medio no tan adecuados, pero bueno, hubo programas para postergar pagos, para aplazar pagos en una época de pandemia donde pudiste haberte quedado sin empleo o tu negocio quedó con muy bajos ingresos y no te permitía pagar tus financiamientos. Como son tasas variables en esos escenarios, a ese tipo de esquemas, a reserva de los hipotecarios, pues sí les convino en cierto alcance porque te prorroga pagando los intereses, pero los intereses bajaron en función de la baja de la tasa de interés que Banco de México propició hacia la posición de 3.5, creo que es lo más bajo que llegó. El problema es que al empezar a subir, pues obviamente eleva el costo del dinero, ¿no? Y entonces eso es lo que estaría pasando ahorita. El hecho concordante de qué pasa con la inflación al bajar la tasa, la expectativa más básica es que una tasa alta provoca que te desanimes en endeudarte y por lo tanto invertir o consumir.
Y al disminuir el consumo y la inversión, al bajar la demanda de los bienes y servicios, ceda esa picada alcista de inflación. Esa es como que la lógica detrás de por qué subir la tasa. Al contrario, cuando bajas la tasa, como lo hizo Banco de México, incitas al mercado a consumir y elevar la demanda, que probablemente suma precios, pero ayuda a crecer la economía. Habíamos dicho desde el principio del programa, no es tarea del Banco de México propiciar el crecimiento de la economía, pero cuando no hay presiones inflacionarias o cuando hay escenarios de riesgo tan grande como lo que ocurrió en 2020, pues bajar la tasa es lo lógico. Cuando la inflación apuntala, como está pasando desde abril del año pasado, llega ahorita a una 7ª ocasión de alza, 3 veces continuas de alzas de 50 puntos base, pues es un escenario de su principal tarea constitucional de prevalecer la capacidad adquisitiva de los mexicanos en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Y en función a ello, pues elevar la tasa provocaría esa disminución de demanda. Esa sería la expectativa. Ahora, trae consigo una disminución de demanda un decrecimiento económico. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si no va a haber más inversión, que por sí ya está mal, y si va a haber un consumo contenido que venía mejorando relativamente y ahora lo vas a contener por la cuestión de crédito costoso, pues obviamente trae consigo un decrecimiento. No se para la economía por ningún motivo. Tasa cero en Estados Unidos en 2020, la economía fluyó. Tasa 0.25 ahorita y a 2.5 que puede llegar, e incluso a tasas de 7 como lo tuvo allá en 2006 más o menos, pues la economía no se paró, continuaba creciendo. Entonces, subir las tasas no para la economía. Son mecanismos de ajustes para precisamente tratar de incidir, por ejemplo, en temas de alzas continuas de precio que se traducen en inflación y en afectación a nuestra capacidad adquisitiva. Pero es fundamental comprender esos escenarios. Y finalmente un comentario. En la mañana el presidente de la República, en la mañana del jueves, dijo en su conferencia de prensa que Banco de México un día antes había aumentado la tasa a 50 puntos base y había sido por unanimidad. Recordemos el contexto político del asunto. La decisión realmente se tomó hoy. Quizás se lo avisaron que ya estaba preacordado, pero el comunicado se da, hoy, jueves 24, a la 1 de la tarde de la Ciudad de México, cuando se publica. Antes, todo tiene que estar bajo sigilo y está bajo la ley de Banco de México. Ciertamente en la Junta de Gobierno del Banco de México participan funcionarios del Ejecutivo Federal, o sea, están los 4 subgobernadores, la gobernadora y funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Que hace 15 años, cuando se construyó esta norma, bueno, casi 20, cuando se construyeron estas normas para el Banco de México, no hubiera una mensajería inmediata en tu celular para avisar cosas, pues quizá falta regular mejor la legislación, ¿verdad? Pero en realidad lo lógico es que al tomarse la decisión, independiente que fuera muy temprano o un día antes y se anunciara hasta el día siguiente a la 1 de la tarde, pues se le avisara a quien fuera, ¿verdad? Pero no es lo correcto porque pones en riesgo por especulación al mercado. Y a mí me parece que más allá de las suspicacias que pueda generar la grilla del asunto de lo que mencionó el presidente López Obrador, el asunto es explicar lo grave que puede ser que anunciarlo tan temprano cuando el oficial es a la 1 de la tarde puede propiciar un escenario de especulación. O sea, bien pudo haberse puesto gente en los mercados Forex a movilizar pesos y dólares de una manera ventajosa, sabiendo que era lo que se iba a resolver cuando todavía no era oficialmente señalado. Ese sería el único detalle relevante. Que si se pone en riesgo la autonomía del Banco de México, que si el drama, yo creo que esas cosas quedan más de lado. Solo es un llamado de atención relevante de que hay formas para evitar precisamente escenarios especulativos. Y eso es, yo creo, que lo más importante que se podría señalar de lo que terminó ocurriendo en esa sesión o reunión de la conferencia de prensa del presidente, que equivocadamente hizo un anuncio indebido en su momento. Y bueno, pues en el seno de la celebración que se está llevando a cabo de la Asociación de Bancos de México, están en su convención, en particular Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, detalló que pues ellos consideran que no se pone en riesgo la autonomía per se por ese comentario, pero en IMEF emitimos un comunicado y señalamos, bueno, o sea, el asunto es que esto debe de cuidarse las formas para evitar asuntos graves, tanto de la
imagen del Banco de México y que no se esté filtrando información, como sobre todo de evitar oportunidad a la especulación, que de por sí marca pauta en el mercado mexicano, ¿no? Entonces, pues hay el comentario al respecto y que podría dar pauta a una mejora en la normatividad, que incluso ya durante el día algunos medios hablaron de ello, de la posibilidad de mejorar la normatividad y con eso tratar de blindar un poco más el escenario, ¿no? Básicamente, ese es el tema. Ahora, todos pronosticamos cosas al respecto para ver si va a subir o no subir la tasa. Bueno, yo creo que el problema es que el presidente lo dijo con una asertividad plena, pero fuera de ese punto y ajustado a los criterios, yo creo que no debe pasar a mayores este asunto, ¿no? En fin, tasa 6.5%, la inflación sigue importante, la situación geopolítica es la que va a marcar la pauta, acompañada de la pandemia, y esperemos mejores evoluciones. Que pase un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4. Saludos, Arturo, muchas gracias por tu apoyo. Y bueno, pues siga en comunicación aquí en Radio Mexicana 1300 de AM. Hasta luego. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.